Vamos a considerar, hermanos, la palabra del Señor. Abra su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1 y 2. Vamos a considerar una enseñanza que tiene que ver con lo que es el ministerio. Gloria a Dios. Dices en el ministerio, hermano, o del presbiterio también, de aquel grupo conformado de hermanos que pues se dedican al servicio directo al Señor, que tienen un ministerio o un don de servicio. Y pues vamos a ver algunos aspectos, hermano, algunos detalles, porque no es un solo ministerio, ¿verdad? Son ministerios. Y pues cada quien, ¿verdad?, debemos de ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Dice el 1 y el 2, en el nombre de Jesucristo: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Habría, hermano, personas con el problema de reconocimiento. Habría incluso hermanos que no reconocían a otros hermanos en su servicio, en su ministerio, en su trabajo que realizaban para el Señor. Pues yo creo que sí, hermano, por eso se escribe de esta forma: ténganos, ¿verdad? O sea, como que muchos, incluyéndolo a él, no eran vistos, hermano, como siervos del Señor, ¿verdad? En su caso de él como apóstol, por muchos no era tenido. Faltarían pruebas, faltarían señales. Yo pienso, hermano, que no era eso, ¿verdad? Yo pienso que él pasó lo que muchos hermanos pasan en la congregación. Hay momentos que uno es hallado en gracia para con los hermanos, y hay momentos en los que cae uno de la gracia de cada uno. En específicamente, ¿verdad?, pues en algunos que ya no fueron de acuerdo en algo, en alguna cuestión, en algún punto doctrinal, ¿verdad? Y pues yo pienso que antes que las faltas de pruebas, hermano, era eso, ¿verdad? Algunos se acomodaban a cierto hermano y decían, pues yo soy de él. Unos eran de Pedro, otros eran de Pablo, otros decían ser de otro, y yo creo que eso era a veces lo que acontecía, ¿verdad? Que empieza el pueblo a ver cierto favoritismo hacia alguien, y bueno, pues si es por su vida espiritual, qué bueno, ¿verdad? Pero si en el caso de Pablo era que tomaban esa represalia por su firmeza que él tenía en el Señor, pues eso sí, hermano, no estaba bien, ¿verdad? No, eso no es de Dios. Dice el apóstol, pues, hermano, ténganos los hombres, ¿verdad?, por ministros de Cristo. Y al ser ministros de Cristo, hermano, nos volvemos o nos convertimos en dispensadores de los misterios de Dios. O sea que Dios nos ha puesto, hermano, para revelar a la iglesia en el conocimiento que Él da cada misterio, ¿verdad? Cada parte de la enseñanza a la iglesia es la parte que le corresponde, en este caso, pues al apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 9 de esta carta, gloria al Señor, 9:1, la forma en la que vuelve a estar escrito, hermano, esto
nos hace pensar otra vez lo mismo, que entre esta iglesia había personas que no reconocían la posición de Pablo. En muchas iglesias, hermano, pasa lo mismo, ¿no? No sé si nos enseña o hay una confusión, hermano, ¿no? ¿Quién es el que debe de estar al frente de la iglesia? ¿Será lo mismo un apóstol, un pastor, un evangelista? ¿Se le podrá llamar a un diácono, obispo, anciano? Gloria a Dios. Yo creo que todas esas dudas, hermano, o todas esas cuestiones, la Biblia nos las declara de una forma muy sencilla, hermano. Yo siento que a un diácono por nada se le puede nombrar como anciano, ¿verdad? Un diácono, hermano, es alguien que está sirviendo, y más que todavía un ministerio, él ocupa más que nada un lugar en la iglesia por algún don que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero todavía un poco lejano, pienso yo, a alcanzar un ministerio, que no es lo mismo, ¿verdad? El hermano que sirve compartiendo la gracia del don que Dios le ha dado en su servicio, a alguien que realiza ya un ministerio, ¿verdad? Y pues en este caso, Pablo, hermano, también en esta iglesia, pues yo creo que tenía esta dificultad de que se le reconociera como lo que era, ¿verdad? Dice el versículo 1: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo creo que eso es una de las cosas que más pesan, hermano, en él, ¿verdad? Su obra. Oiga, si así le llamó a la iglesia a los Corintios, a cada iglesia en la que él trabajó y en la que él edificó, ¿a cuántas iglesias o cuántas veces pudo haber dicho eso? Ustedes son mi obra. Y yo pienso, hermano, que pues eso es lo que recalca mucho, ¿verdad?, en un ministro del Señor, en este caso también en un apóstol, ¿verdad? La obra que él en su esfuerzo, en su trabajo empezó a edificar, y en este caso pues, Corintio era un lugar, ¿verdad? Dice, si a los otros no soy apóstol, ¿ven? Sí, había, hermano, quienes no lo tenían como apóstol, ¿verdad? Dice, si a los otros no lo soy, dice, a vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, dice, sois vosotros en el Señor. Gloria a Dios. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Yo creo que el autodenominarse, hermano apóstol, estuvo muy lejos de Pablo, el autodenominarse. Las pruebas que él menciona son determinantes. Sí, amén, gloria a Dios. No necesitamos, hermano, autodenominarnos como pastores de una iglesia. Si el trabajo así lo declara, hermano, qué bueno. Si yo no puedo avanzar de diácono, hermano, pues mi trabajo, mi obra, es lo que me determina como lo que soy. No lo que yo me autodenomine, hermano, o lo que yo sienta ser. Hay quienes cuando yo empecé, hermano, venían otros hermanos que se sentían con esos super llamados, ¿verdad?, a apóstoles. Oiga, imagínense un apóstol que no entiende la palabra del Señor, ¿cómo va a ser dispensador de los misterios de Cristo, hermano? Si todos esos están escritos en la Biblia. Gloria a Dios. Mira, una de las cosas que yo he notado, aparte de la obra, hermano, el trabajo, la virtud que el Espíritu da a los ministros para hacer el servicio del Señor, es la revelación de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente, hermano, les es muy complicado entenderla. Incluso para muchos hermanos, hermano,
sacar un tema no es fácil. Yo lo he visto con hermanos que pues les entra el deseo de apoyarme, y cuando se requiere, ya después de un tiempo, ¿verdad?, se les permite dar una enseñanza, hermano, y dan una, dos, pero después, Señor, ¿a qué predico? Ya se cerró el mundo, hermano. Gloria a Dios. Cuando usted puede decir cuántos años tiene predicando, hermano, años, ¿verdad? Y la gracia del Señor no deja de fluir en sus labios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Pues es una prueba también, hermano, de el uso que Dios le tiene a usted sirviendo, ¿verdad? Gracias a Dios, para su honra y para su gloria. Amén. Capítulo 12, verso 11 y 12. Heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Gloria al Señor. Ahí está, hermano. El sello de mi apostolado son ustedes, ¿verdad? Como apóstol, ustedes son mi obra. Y acá habla también de señales, ¿verdad? Habla de mucho trabajo con paciencia, prodigios y de maravillas. Gloria al Señor. Habla de todo eso, ¿verdad? Bueno, él fue, hermano, un apóstol. Pero, hermano, su trabajo no era estar encargado de una iglesia. Su trabajo está más inclinado también al evangelismo, aunque era más que evangelista. Gloria al Señor. Él, hermano, ¿a quién dejó para ordenar ciertas cosas, para que hicieran cosas, hermano, que él no podía hacer por el trabajo que él desempeñaba, por andar en otros lugares trabajando? Fíjese, muy marcadamente él dejó a dos evangelistas, que yo pienso que eran dos jóvenes muy entregados a Dios. Uno de ellos fue Tito y el otro fue Timoteo. Gloria al Señor. A ellos, hermano, ¿para qué los dejó? Ellos eran evangelistas. Gloria a Dios. Tito, vamos a la carta de Tito, capítulo 1. Porque es importante entender estas cosas, hermano. Muchos espíritus malos, hermano, que se quieren infiltrar en la iglesia a la desobediencia, ¿verdad? Y yo he visto en este caso, hermano, en la gran mayoría, muchos espíritus feministas, ¿verdad?, femeninos, de mujer, ¿verdad?, cómo les gusta interferir en la obra de Dios cuando algo no les gusta. Y muchas veces, hermano, hay mujeres en las congregaciones que tienen un poder de control, ¿verdad?, y de dominio sobre muchos oyentes, hermanos, porque hemos visto que esta clase de personas no solamente tienen la capacidad para sacar miembros de la iglesia, llevárselos a otro lugar, sino que también tienen gran capacidad de voltear a hermanos maduros en contra del ministerio presente. Y por qué no decirlo, uno de los espíritus más fuertes en una mujer es cuando tienen la capacidad de transmitirle sus propias enseñanzas, hacerlos partícipes a la idolatría e incluso a lo inmoral, al adulterio. Y por qué no decirlo, hermano, espíritus de hechicería, ¿verdad? Casi siempre
estas mujeres se infiltran con el título de profetisas. Por muchos años, hermano, he predicado eso allá. Cuidado con esas mujeres, hermano, que se dicen profetisas, ¿verdad? Que soñé, Dios me mostró, yo vi en una revelación. Y una vez a una hermana en este lugar le dije: hermana, yo espero que todo eso que usted dice sea de Dios, pero también espero una cosa, que un día Dios le muestre que usted tiene que estar sujeta a su marido. Imagínense, hermano, manipulan la iglesia, parte de la iglesia, parte de pastores. No manipularán al esposo. El día que vámonos para tal, vámonos, deje esto, deje aquello, vamos esto y aquí, tantas cosas. Y es una de las formas en las que yo puedo comprobar, hermano, que eso no es el Espíritu de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Hablan de manifestaciones, de visiones, pero nunca Dios, como aquellas mujercillas que son llevadas por hombres corruptos, que siempre aprenden y que creen que nunca acaban de llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Por eso es importante, hermano, entender cuál es su posición. Miren, si yo soy diácono, a mí no me lastima. Si a un hermano lo alaban más y es el que empieza a ministrar, gracias a Dios. Por muchos años así me pasó. Ni una alabanza en la iglesia para mí y para el hermano que cantaba todos los días de actividad, siempre alabanza. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! El asunto es que le enfermó. Pero yo no me lastimaba, ¿no? Igual, hermano, si yo estuviera sentado, no importa que nunca me den parte cuando a mí eso no me ofende ni me lastima. También estoy para aprender. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque no buscamos alabanza, hermano, ni nos autodenominamos, no. Que el trabajo que hacemos determine quiénes somos. Oye, pues yo sí quisiera ser apóstol, pero pues resulta de que el canón ya se cerró. Ya para qué más cartas, ¿verdad? Ya todo está escrito, hermano. Se cerró cuando Juan, el Apocalipsis. Digo, qué bueno, Señor, con que me hagas un buen pastor, Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Con eso. Y si estamos en calidad de diáconos, no importa, hermano, también ahí nos sentimos a gusto. Pero el hecho, hermano, si yo no entiendo que un diácono no es un anciano, oiga, pues yo me voy a sentir al nivel del anciano. Ahorita le voy a explicar qué es un anciano. Primero le voy a explicar qué es un evangelista. El apóstol fue Pablo, hermano, el evangelista fue Tito y Timoteo. Dice Tito 1:4: a ti, verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo que falta y pusieses, ¿qué cosa, hermano? Gracias por la vida. Amén. Así como yo te mandé. Entonces, hermano, no lo vamos a ver así, ¿verdad? Porque la Biblia nunca hace ver eso. Pero sí hay, hermano, quien está siempre en un lugar, ¿verdad?, de dirección. En este caso, Tito. ¿A qué se le encomendó a él como evangelista? Instituir ancianos. Hermano, ¿qué necesitan las iglesias? Ancianos, sinónimo de pastor. Gloria a Dios. Un evangelista, hermano, y un apóstol no pueden gobernar una iglesia porque no están ahí. Ellos las instituyen o las levantan, pero dejan ancianos, sinónimo de pastor. Ahora, un diácono, hermano, podrá gobernar. No, hermano, por eso nunca va a encontrar que un diácono sea estos ministerios. Un diácono, hermano, es un servidor. Pero el tiempo, su trabajo, su madurez, su crecimiento va a ser notorio a los demás. Ahora vamos a decirlo. Si alguien no avanza, hermano, quizás es llamado para eso. No tiene otro llamado, quizás.
Pero sí ve que él fue dejado para que instituyese ancianos por las villas. Dice, así como te mandé, el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador. Si saben que en el hospedar, hermanos, se tiene que servir a los hermanos que se hospedan. O sea, hermano, un ministro debe amar eso, un pastor, un anciano, debe de amar todo esto. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Gloria a Dios. Y luego dice, ¿por qué, hermano? Porque ahí había mucha gente que estaba metiendo problemas, principalmente los judíos, que eran de la circuncisión. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, en este caso está el anciano. ¿Qué hace el anciano, hermano? Gobierna. Véanlo, está escrito en la carta al apóstol, al evangelista Timoteo, capítulo 5, Gloria a Dios. verso 17. Así es que lo voy a decir libremente, hermano. En la iglesia si hay quien gobierne, gloria a Dios. Y muchas veces, y esto es lamentable, no es un grupo, hermano, es uno solo. Pero no porque sea la voluntad de Dios, hermano, sino porque, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Pocos se quieren esforzar para esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice 1 Timoteo 5, 17, los ancianos, ¿qué hacen, hermano? Que gobiernan. Sí sabe que es gobernar, ¿verdad? Díganlo, si sabe que es gobernar, ¿verdad? Oiga, un gobierno, y para que se dé cuenta, hermano, de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Yo creo que nosotros como ciudadanos aquí de la nación de México, hermano, pues no sabemos mucho de política, pero al menos de una u otra forma nos damos cuenta. Se habló de más de 70 años de saqueos al país, a la nación, enriquecimientos en personas. De repente, drásticamente, en el 2018 cambió el sistema. Ya no se habla de endeudamiento, se habla de abonos, se habla de grandes obras, se habla de bajarse el sueldo. O sea, qué diferencia, ¿verdad? Qué grande distinción, hermano, de ese hombre que dice que él, su mirada es Jesús. Bueno, Dios quiere que un día no solamente él diga que pues cree en Jesús, ¿verdad?, sino que un día también le siga y le sirva con su corazón. Dios bendiga a esa persona que ahorita está como presidente, ¿verdad?, de esta nación. Y a todos los gobernantes también, hermano, que les dé ese sentido, ¿verdad? No sabemos mucho de eso, hermano, pero se ve la distinción, se ve lo que distingue de uno a otro. Gloria al Señor. ¿Quién es el que gobierna, hermano, en el pueblo? El anciano, o el pastor, o los pastores. Gloria al Señor. Bueno, yo como sé que soy pastor, bueno, ya dijimos, hermano, cada uno tiene sus pruebas, sus señales. No es que uno se autodenomine, hermano, no, es el trabajo el que hace, hermano, la distinción. Ahora, hermanos, si hay pastores, vamos a respetarlos. Si hay uno solo, vamos a respetarlo también, ¿verdad? Yo creo que aquí nacen muchas cosas, ¿verdad? ¿Quién se sujeta a quién, verdad? Bueno, es que dice que todos debemos estar sujetos unos a otros.
pero siempre, hermano, la dirección está encomendada a alguien, en este caso, al pastor. Que yo creo que cada quien en su iglesia, hermano, cuando es muy difícil distinguir, ¿verdad?, quién tiene de parte de Dios ese ministerio, ¿verdad?, de servicio. Dicen los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra. En lo que enseñan, hermano, en lo que se determina, hay que tener respeto en lo que el ministro, ¿verdad?, por gracia de Dios y por acuerdo también, muchas veces en los hermanos que son apoyo determinan, ¿verdad? Muy importante, hermano, guardar el respeto y el orden en estas cosas, ¿verdad? Dice mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjense, aparte, hermanos que son pastores, de que están en una iglesia, hermano, dirigiéndola, guiándola, siendo consejeros. Aparte de eso, hay hermanos que todavía se tienen que encargar de llevar la predicación a gente también que no es de la iglesia, ¿verdad? Predicar y enseñar, claro, primeramente eso también en la iglesia. Ahora, qué curioso, hermano, que está hablando de honra e introduce una palabra, ¿verdad?, en el verso 18, jornal. Bueno, ¿y la honra qué tiene que ver con un jornal? Hermano, es que es parte de su honra. ¿Por qué introdujo esto, hermano, el apóstol? ¿Sabe usted, hermano, que cada uno lleva su jornal? Y no es lo mismo un apóstol, un evangelista, ni un pastor. Al evangelista el Señor le dijo: no lleves alforja, doble ropa. Dice: donde quiera que fueres, se te dará tu pan. Gloria a Dios. Vaya, hermano, gloria a Dios. Dios le determina directamente, ¿verdad?, su jornal al evangelista, su comida, su calzado, quizás su ropa. Pero no es lo mismo, hermano, un pastor. En el pastor se habla, hermano, aquí de jornal, ¿verdad? Oye, y jornal no es, bueno, pues hoy en Año Nuevo me nació bendecir a mi pastor, paz de Cristo, hermano. Que le nazca cada que reciba pago, ¿verdad? Sería lo mejor. Bueno, yo sí lo veo, hermano, eso es un jornal. Gloria a Dios. Dice, porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Oiga, si es el que trabaja, hermano, bueno, es el digno de recibir, ¿verdad? Ahora aquí no vamos a introducir, hermano, que si diezmo, que si cierta cantidad de ofrenda. La Biblia no dice eso, hermano. Pero yo, a mí siempre que estuve bajo el respaldo de algún hermano, yo siendo su apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, estuve aquí en Las Milpillas, estuve en Puebla y estuve en Zacatecas, en 3 lugares. En Zacatecas, al último llegué a estar como, pues ya el responsable. En Puebla también, en Las Milpillas no, ¿verdad? De ahí pues se me privó incluso la predicación por ciertas cosas. Pero en los 3 casos, hermano, siempre me gustó estar sujeto y bendecir a mis pastores, no con el 10%, ¿verdad?, con mucho más, y no cada mes, cada que el Señor, ¿verdad?, nos permitía trabajar y tener un sueldo. En Puebla empecé a tener un rezago por lo poco que se gana allá, hermano. Y, bueno, mi esposa me volvió a dar testimonio, ¿verdad?, de que pues ella siempre bendijo también al hermano José y pues nunca le faltó. Yo, ¿cómo quieres? Gano 400 pesos, doble pasaje, pagamos renta, tú hazlo. Bueno, seguimos, hermano, bendiciendo, y gracias al Señor, de ahí para adelante nunca nos ha faltado nada. Pero sí sabe que la Biblia dice que el que es escaso de más caerá en pobreza. Sí, amén. Así enseña la Biblia, hermano. Sí, amén. Imagínense si yo estoy siendo bendecido por el Señor
Y mi anhelo es como aquel hombre, ¿verdad? De que, pues donde he hecho mi grano, es mucho. Y ya sé qué voy a hacer, derribo los alfolíes que tengo y los hago más grandes, ¿verdad? Si hay ese pensamiento, hermano, nunca va a haber este proceder, ¿verdad? Nunca, hermano, lo va a haber, ¿verdad? Ahora, si yo veo esta parte, hermano, hay más partes que podemos ver, ¿verdad? Hay otra parte también muy esencial, mire, contra el anciano no recibas acusación, sino como con 2 o 3 testigos. Porque a veces, hermano, es muy fácil hablar, no de lo que hemos sido testigos, sino a veces de lo que sentimos en contra del hermano. ¿Por qué? Bueno, porque pues yo no quisiera que estuviera él, yo quisiera que estuviera mi hijo, mi papá, yo quisiera que estuviera tal hermano, ¿verdad? Y es que yo me acomodo más con él, es que no es donde se acomode más, hermano. Tampoco es quien le caiga más bien, es a quien el Espíritu Santo puso por dirección. Y esta es también, hermano, parte de la grande honra que se le merece un anciano al pueblo. Tener mucho cuidado, hermano, en no dejarnos usar en las emociones para hablar cualquier cosa en contra de él. Bendito Dios. Ahora, hermano, entre las cosas que los hermanos ancianos tienen de parte de Dios autorizado el hacer, ¿qué es? Bueno, número 1, administrar la economía. Bendito sea el Señor. ¿Quién mejor que ellos, hermano? Hay hermanos que a veces determinan, bueno, hay un buen hermano administrador, contador, que él lo tenga. Bueno, si él determina, el ministerio determina eso, qué bueno. Hay tal hermana que es fiel, qué bueno. Yo así en parte también hice, hermano, y tuve mucha confianza en los hermanos y hermanas que trabajaron un tiempo esto. ¿Y dónde dice eso? Pues incluso hasta lo que se manda de otros lugares para apoyo de otras iglesias. ¿A quién debe de llegar ese dinero? ¿A quién se le debe confiar? ¿A qué mejor, hermano, que al anciano? A los ancianos. En este caso estamos hablando no de evangelistas ni de apóstoles, del que está gobernando en la iglesia, hermano, el pastor. A lo mejor se oye muy duro, hermano, pero es que gobernar es ir dirigiendo, hermano, es trabajar por ustedes. Eso es gobernar, trabajar, ¿verdad?, por la iglesia. Hechos 11 versículo 27. En aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo ¿a quién? Los ancianos. Por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria al Señor. Por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A quién llegó esa provisión, hermano? A los ancianos. Bendito sea el Señor. O sea, el que está ministrando, hermano, al que al momento pues está sirviendo, hermano, en la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor. Hechos 14, 23. Entonces un anciano, hermano, gobierna, sirve, administra la economía en la iglesia. ¿Qué más será su trabajo, su labor? ¿Verdad? 23. Y habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído.
Dice, y pasando por Pisidia vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían acabado. Gloria a Dios. ¿Quién sustituye, hermano, el trabajo del apóstol o del evangelista? ¿A quién constituyeron? Ancianos. Hermano, el pastor o el anciano es el más cercano al trabajo del evangelista y del apóstol. Es lo más cercano, hermano. Es al que se le entrega la confianza del manejo del pueblo, hermano, del gobierno, ¿verdad? Oiga, qué importante, hermano, no es cualquier cosa. Ve por qué yo, hermano, estoy muy en contra, pero muy en contra, y esto no sé, pero lo voy a decir siempre que pueda, hermano. Hermanos, que no tienen cuidado, fíjense, ni de sí mismos. O sea, no tienen cuidado de sí mismos, de su persona. No tienen cuidado de la doctrina. Eso es muy fácil, hermano. No, pues yo no estoy de acuerdo con el hermano. ¿Quién dijo que tenía que estar de acuerdo? Busque sujetarse. Se acabó de oír algo muy importante. El más cercano al trabajo del apóstol y del evangelista fue el anciano, fue el pastor. ¿Sabes qué, hermano? Yo ya luché, peleé, contendí conmigo mismo y no puedo. Vuelvo a repetir, hermanos que no tienen cuidado de sí mismo y no de la doctrina. Son hermanos, no es marcada la espiritualidad mucho en ellos. Y de repente, hermano, sacan hermanos, hermanas, y se ponen como pastor. Un pastor no se pone, hermano, lo pone. ¿Sí nota eso? Sí, amén. Un pastor no se pone, hermano, lo denominan, lo ponen, lo designan. No soy contento, pero no alcanzo, hermano, a veces ni el estatus de un diácono. Bueno, ¿cuál es ese? Usted que está empezando a servir, ama las reuniones, o como diácono dice, bueno, no hay más hermanos, hoy no voy al culto. Gracias a Dios por los hermanos y hermanas que cuando están muy enfermos es la única forma en la que falta. Pero le voy a decir una cosa, uno como siervo del Señor y predicador, si no hay otro hermano que supla, así en su enfermedad viene y predica, hermano. Y yo doy testimonio, no sé si fueron 2 o 3 meses, que se me durmió parte de mi cara, así, la mitad, así. Estaba muerta y para acá vivo. El ojo se me hizo carnosidad porque ya no lo cerraba, siempre estaba abierto, yo lo tenía que cerrar así. Mi esposa me decía que hablaba como borracho, ¿verdad? Pues es que nada más la mitad del hermano funcionaba. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a ir? Bueno, pues todavía podía medio hablar, hermano, y así teníamos que ir. A veces hasta con pena, ¿verdad? Porque había quienes sí lo notaban. ¿Cuántas veces enfermedades, dolores de hueso, hermano? Casi uno ahí agonizando, pero no hay, hermano. Pero en muchos casos, hermano, pues hay 2 o 3 diáconos, ¿no? Bueno, hoy no voy, les es fácil decir no voy. Les es fácil decir no puedo, hay más hermanos. Pero cuando se llega la oportunidad de contradecir a quien está al frente, somos los primeros en contradecir y sentirnos los más dignos de poder dirigir también un pueblo. Imagínense, cuando ni actitudes buenas tenemos como diáconos. Y le digo, nunca me voy a cansar de decir eso, ¿no? Porque hay muchos lugares donde hay esta clase de hermanos. Y sí, llévenlo en cuenta. Un pastor no se pone, a un pastor lo designa. Primeramente viendo sus frutos, su trabajo, y después ya habiendo orado y pedirle dirección al Espíritu Santo.
de Dios. Dios quiere a todos los hermanos que están en una iglesia como ayudantes o servidores, ¿verdad? O colaboradores o coherederos, juntamente con el pastor, tengan ese respeto, ¿verdad? De echar a andar las decisiones del hermano y no cambiarlas, ¿verdad? De apoyar las determinaciones del fiel hermano y no decir, pues yo tengo algo mejor, ¿verdad? Sí podrá ser mejor, hermano, pero mientras esté el hermano o el ministerio, los dos hermanos o los tres hermanos como pastores, respétesele, porque eso es de Dios. ¿Sí? Un pastor, hermano, se designa, no se pone ni se autodenomina así solo. Capítulo 15, perdón. Capítulo 15. Estamos en el libro de los Hechos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles, y dice, ¿y a quién más? Los ancianos. Sobre esta cuestión. Oye, hermano, qué importante también entender eso. Mire, cuando hay disensiones o pleitos o alguien que esté en contra de algo o algún problema, ¿quién es el más indicado, hermano, para tratar esos casos? Pues ahí dicen los apóstoles y los ancianos. Está bien. Y si ya no están los apóstoles, si ya no hay, los pastores, hermano, o el pastor. Bendito Dios. A mí me ha tocado, hermano, se han desechado muchas veces. Pues yo quiero que el hermano me ministre y me trate este caso. Pues fíjate que el hermano ya no está. Bueno, pero quiero que él esté. Bueno, adelante. Hermano, vamos a tratar un caso y quieren que usted esté, no sé por qué. Ya después, ay, hermano, perdóname por no haber confiado en usted. Pues que soy tan malo. O tengo un aspecto feo, ¿qué pasa? Pues quién sabe, hermano, que sea, ¿verdad? Hay gente que al momento así es. Se inclinan, hermano, a que un hermano pues trate su caso. Bueno, está bueno, pero cuando es, hermano, el pastor, ¿verdad? Que haya la confianza, hermano. Y yo a los hermanos siempre les había dicho, no juzguen por la apariencia. Cuando empecé a trabajar con hermanos, los jóvenes me quisieron mucho, ¿verdad? Y muchos de ellos llegaron a decir, el hermano realmente pues no es lo que parece, ¿verdad? Es un concepto muy distinto a lo que quizás parece por su predicación, ¿verdad? Que no se juzgue, hermano, también por otras cosas, ¿verdad? También hay espíritu del Señor. También entendemos, hermano, a un pecador se le restaura, porque pues cuando hace caso a la persona al prejuicio, hermano, se mete en muchos problemas, y si no trabaja esto consigo mismo, pues siempre va a ser un estorbo el poder darle el reconocimiento al hermano que está al cargo de su alma, porque hasta eso, hermano. Un pastor es pastor y se involucra en sus problemas suyos precisamente porque está en vela por su alma, está velando por la salvación de su alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted se acogería a un hermano que ni siquiera sabe quién es usted, que ni siquiera nunca ha orado por usted. ¿Cuántas cosas a veces hace uno mal, hermano, por no querer tener sujeción? Dicen, ellos pues hicieron, habiendo sido acompañados a la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos,
Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A ver, hermanos, ¿se imaginan en este tiempo ser pastor? Que tenga el valor de mantener la doctrina del Señor. Oye, estos eran problemas, hermano, porque estaban lidiando con judíos convertidos al cristianismo, pero que tenían todavía este pensamiento. Gloria a Dios. A veces, hermano, llega la persona con cosas bien sencillas y no sabemos qué decirle. ¿Se imagina ya involucrarse en estos problemas? Luego llegan problemas de los más graves, problemas matrimoniales entre los matrimonios. ¿Y cómo hacer ver que no nos estamos inclinando a la balanza hacia la hermana o hacia el hermano, sino que estamos siendo fieles? Y más cuando hay parentesco, hermano, con uno. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y empieza también a decir: pero sepan que en esta reunión, hermanos, quienes estaban para determinar qué se iba a hacer eran los apóstoles y los ancianos. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles. ¿Y a quién más? A los que gobiernan la iglesia, hermano. A los que están a cargo de la iglesia. Con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviaron a Antioquía a Pablo y a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que estaban en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, ¿quién es uno, un hermano, para ir con diácono? Vamos a hacer esto, hermano, vamos a hacer aquello. Ni uno mismo, hermano. Al menos yo aquí, cuando ha habido oportunidad, yo hablar con el hermano, me permite hacer esto, ¿no? Hablar esto con tal hermano, sí, hermano. Pero nunca se pasa por alto, hermano, la autoridad designada por Dios. Pero pasa, hermano, quizás en todas las iglesias. A mí me ha pasado. Hermanos que ya toman al diácono para ampararse en él: hermano, vamos a hacer esto, y se prestan, hermano. Gloria a Dios. Hermanos diáconos que se prestan a ser movidos por otros hermanos para hacer cosas en la iglesia. Hermano, velamos por sus almas, estamos en vela día y noche, lloramos. No creo que nada más es venir y pararse, oren por mí. No, hermano.
Yo muchas veces de noche, de madrugada abro la Biblia, Señor, ilumíname, Señor, muéstrame. Tú nos has puesto hasta para salud de ellos. ¿Sí sabía eso? No nada más para la salud del alma, hermano, también los ancianos somos puestos para la salud física del pueblo. Es que, hermano, el Señor ha encargado prácticamente todo, pues, la enseñanza. Por eso cuando alguien dice, hermano, ya no se meta conmigo, pues para eso ya no tiene que venir, ya no tiene que pasar esa puerta, pues. Si sigue pasando esa puerta, nos vamos a seguir teniendo que involucrar en su vida. Gloria a Dios. Incluso fíjese, aunque se aparte, todavía nos vamos a involucrar un poco. Tenemos que seguir yendo, hermana, vaya a la iglesia, cambie, hasta eso, hermano. A mí no me afrenta ni me avergüenza eso. Hermanos que nos hicieron mal y que Dios nos redarguye también muchas veces, sale otra visita, ahí vamos. Hermano, ya cambió de opinión, todavía no quiere regresar a servir a Cristo. Todo eso tenemos que hacer, hermano. Tenemos que humillar nuestra carne. Amén, gloria a Dios. Para la obra del Señor. Porque eso es lo que nos dejó el Señor, hermano. A eso nos dejó. No creo que estar aquí es para ser renombrados o sentirnos los líderes. No, hermano, lejos sea eso. Lejos, hermano, sea eso. Ser pastor, hermano, es ser una persona sacrificada, una persona que sacrifica, una persona, hermano, que se entregue en desvelos, en sacrificios, en ayunos, aparte del trabajo físico que hacemos para la salvación del pueblo. Y una de las cosas, hermano, cuando tenemos problemas en la casa, cargamos con nuestros problemas, luego surge un problema en un hermano, ahora es el hermano. Y en toda la iglesia, y ahora es toda la iglesia. Y toda la iglesia viene al hermano. ¿Y yo a quién voy? Pues al Señor Jesús, hermano. Y si hay otros hermanos fieles, hermanos, oren por mí. Ayuden a fortalecerme. Es un trabajo, hermano. ¿Por qué no decirlo? Desgastante, pero lo hacemos con mucho amor. Ubique, ¿verdad?, su persona en donde usted ve que está y guarde su posición, ¿verdad? Capítulo 16, verso 4. Gloria a Dios. Entonces el pastor también está, hermano, para darle solución a los problemas en la iglesia. Y cuánto conocimiento y gracia de Dios haría falta para eso. Dice: y como 16:4, y como pasaban por las ciudades, les daba que guardasen los decretos. ¿Cuáles decretos? Que habían sido determinados por los apóstoles y por quién más. Amén. Que estaban en Jerusalén, hermano, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con eso? Verso 5. Miren qué bonito, ¿verdad? Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Qué bonito, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Y yo voy a ser sincero y directo, hermano. Miren, hermanos y hermanas que ya no están, es porque se contaminaron con la mala amargura de una persona, hombre o mujer. Siempre es eso, hermano. Imagina ya cuando yo me amargo contra alguien porque alguien me contaminó, y yo ver a esa persona como mi diosa, como mi maestro, como mi enseñador. Haz de Cristo, hermano, qué locura, hermano. La división no es de Dios, hermano. A menos que pues en la iglesia ya no haya doctrina sana. De ahí en fuera, hermano,
Alguien que se ve por una inconformidad. Y la inconformidad de él creció con el mal guiamiento de otra persona amargada. Siempre es eso, hermano. Siempre. Yo creo que a mí sea el único al que me ha pasado. ¿Por qué se apartó, hermano? Alguien me afectó. ¿Por qué se apartó el otro afectó? Alguien me afectó. Y así es una cadena. Por eso, hermano, acuérdese, aquí está claramente. Aquí está. Como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos, porque ellos tienen la dirección del Señor para determinar eso, que es lo mejor, hermano. Oiga, y el Señor añadía en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué condenación acarrearán, hermano, aquellos que se encargan de sacar hermanos del pueblo, ¿verdad? Dios un día ponga en sus corazones el volverse en pos de sus malas obras, ¿verdad? Vamos a ver un texto más, hermano. Vamos a empezar a concluir. 20:17. Entonces el pastor, hermano, está también para determinar decretos en el pueblo, claro. Instituir el orden, sí. Pues ahí lo estamos leyendo, hermano. Y todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré a Asia he estado con vosotros por todo el tiempo. Ya ve, hermano, ni Pablo les contradecía, ni Pablo se manifestaba en contra de su obra. Él estaba con ellos, hermano, confirmando su trabajo. Gloria a Dios. Claro que eran hermanos que hacían, hermano, las cosas bien. Gracias al Señor. Y Dios sigue en todas las iglesias sanas, teniendo pastores fieles, hermano. Porque sabe que cuando el pastor empieza a perder su fidelidad, entra la maldición, principalmente, hermano, de gente que nada tiene que ver con ministerio. Ahora, pastores que no eran más que cantantes al frente de una iglesia. Qué triste. Y con unas enseñanzas, hermano, tan torcidas. Yo creo que usted oyó hablar de una persona que secuestró un avión, ¿verdad? Quería hablar con Calderón, ¿verdad? Él tenía un solo mensaje: señor Calderón, va a haber una catástrofe en nuestra ciudad, México. Unámonos sin distinción de género, religión, opinión. Unámonos en oración a Dios. Ahí empieza la locura. Como si Dios le mostró que va a haber, cómo pedirle a Dios que quite lo que mostró que va a venir. Es la primera torcedura, hermano. Si él, cuando envía juicios, dice que los hombres aprenden sabiduría, ¿por qué no pedirle mejor, Señor? Pues manda ese juicio y que se enderecen. Segundo error: sin distinción de lo que seamos unos y otros, unámonos. Oiga, qué bien, ¿no? 3 años de sequía en Israel. Llega acá, se presenta ante Samuel. Ah, eres tú, Elías, ¿no? Eres tú el que alborotas a Israel. Dice: no, no soy yo, eres tú y la casa de tu padre, apartándose de los mandamientos del Señor. 3 años y medio, hermano, sin lluvia. ¿Y qué le dijo Elías? Reúne a los 400 profetas de Baal y los 400 de Acera y subamos al monte a pedirle al Señor que llueva. ¿Sí dijo eso? Tráelos y subamos. Y estando ahí, clame cada quien a su Dios, a ver quién es Dios.
Ahora no. Es que, hermano, ¿qué puede hacer un infante, un niño, en la dirección de un pueblo, un cantante? Voy a salir con esas cosas. Católicos, trinitarios, testigos de Jehová, mormones, iglesias cristianas, vamos a unirnos. No. Elías dijo que los profetas de Baal oren a su Dios, a ver si responde. Y yo oraré al Señor, y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta, hermano, la protección y el campo, yo diría el campo magnético de protección que genera un buen pastor en una iglesia? No es cualquier cosa, hermano, es un poder y virtud para no permitir que se meta, hermano, esa clase de cosas infantiles. Miren cómo dice Isaías capítulo 3. Yo lo veo como una maldición. Bendito Dios, aleluya. Esto que voy a leer, hermano, yo lo considero una maldición en el pueblo. Isaías 3, 1. Porque aquí que el Señor, Dios de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto y el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. Y pondréles mozos por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo y el villano contra el noble. Verso 14. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en nuestras casas. Fíjese, hermano, fíjese, hasta en eso se nota, hermano, un buen siervo del Señor. Nunca le va a ir a su casa a decir: usted tiene maldición porque no apoya económicamente. Nunca, hermano. Hay que si se las pasan repitiendo malaquías: malditos sois con maldición porque no diezmáis. Pero un buen siervo del Señor nunca le va a andar diciendo eso, y menos le va a ir a cobrar algo de lo que el pueblo no está dispuesto a dar. ¿Y qué cree? Los malos siervos, aparte de que son llenos, hermano, del dinero de toda la iglesia, fíjese, aparte de que reciben multitudes, terminan siendo los dueños incluso de las propiedades, casas de muchas gentes congregantes. ¿Cómo salen de ahí esas gentes? Amargados. Aquí está. Gente que aprovecha el lugar para despojar al pueblo. Oiga, hasta en eso el buen ministro del Señor, hermano, prefiere padecer hambre, necesidad, porque sí se padece, hermano, sí se padece necesidad. Así como usted tiene familia, uno tiene familia, el pastor tiene familia. Gracias a Dios por los trabajos que nos da también. Pero bueno, hermano, si trabaja en el altar, es bueno también que coma de él. Así dice su palabra, que viva de él. Bueno, pues estas gentes, hermano, devoraron. ¿Qué juicio trajo el Señor? Verso 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Dios de los ejércitos. Asimismo dice el Señor: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan coloridas, y los ojos descompuestos, cuando no van danzando y haciendo son con los pies. Verso 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado.
Los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tú haces la carrera de tus caminos. ¿Cómo no? Si son mujeres y muchachos. ¿Por qué? Pues porque los que Dios había puesto, hermano, se fueron tras la codicia de su corazón. Y vamos a terminar. Gloria a Dios, aleluya. Verdadero siervo del Señor, hermano, debe de mantenerse fiel a Dios y no permitir esto que vamos a leer. Que también como hay mujeres con esta mala influencia. Apocalipsis 2, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Y qué había hecho, hermano? Número 1, engañar a sus siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y les ha dado tiempo para que se arrepientan de la fornicación y no se ha arrepentido. Gloria a Dios. Paz de Cristo. ¿Qué se decía esa mujer? Gloria a Dios. Oye, si estaba en la iglesia, pues ¿cómo estaba en la iglesia, no? Pues unos eran del pastor, otros eran de Jezabel, otros apoyaban al pastor, otros a Jezabel y así. ¿Será saludable vivir así, hermano? Con un hombre influyente que no ama ni el ministerio, 2 hombres influyentes, 3 hombres influyentes, los que sean. Oiga, eso es una carga extra para el ministerio. Si el Señor instituyó ancianos, hermano, y si en una iglesia por sus obras solamente hay uno, pues acuérdese de toda esta predicación, para qué está puesto él. Y ubíquese en su lugar y tenga mucho cuidado, hermano. Cuando parte de hermanos se apoyan en hermanos que no son el pastor y empiezan a hacer cosas, hermano, hay mucho desequilibrio. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que al haber eso hay división, y la división prontamente acarrea disensión y separación. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? Acuérdese, si Dios le tiene como servidor, como diácono, ahí está bien, gracias a Dios. Si quiere crecer, bueno, pues trabaje más para la obra del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, pudo haber dicho Pablo, ustedes son mi obra? Romanos, Hebreos, Corintios, Efesios, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos podrán decir? Trabajé en Morelia, dejé hermanos, trabajé en Zacatecas, dejé hermanos, trabajé en Guerrero, dejé hermanos, en Oaxaca, dejé hermanos. Esa es la gloria, hermano, y el sello del trabajo que uno realiza, ¿verdad? Y gracias al Señor, gracias a Dios, hermano, porque las almas son salvas.